Otro tema en el que debemos de poner atención a la luz también de las reformas que se están discutiendo en el Congreso tiene que ver con todo el tema de transgénicos y agrotóxicos. Importante recordar que en el caso del glifosato, pues hay una lucha de nuestro país por buscar sustitutos y que ya no seamos dependientes en el tema de la alimentación de estos productos que al final acaban causando cáncer y otras enfermedades terminales. Particularmente hay evidencia de un tipo de cáncer y bueno, la sospecha en torno al resto de enfermedades, y para ello ya está aquí con nosotros en el estudio nuestro compañero reportero Darren García para presentarnos pues este reportaje que en breve vamos a publicar hoy mismo por la tarde noche sobre esta defensa de México a tener una alimentación sana y sobre todo a dejar atrás el glifosato. Muy buenos días, Darren. Hola, buenos días Nancy, buenos días a toda la audiencia. Sí, claro, pues es muy importante el tema del glifosato en México y no precisamente por ser bueno, al contrario, porque afecta mucho a la salud de las personas y no solo a la salud, sino también al medio ambiente y a los microorganismos. Incluso este agrotóxico sintético pues es uno de los tantos, esas tecnologías que se han creado por transnacionales, principalmente de Estados Unidos como Monsanto, precisamente en su formulación de Roundup, que lo creó Monsanto, que causan, como bien lo dices, un tipo específico de cáncer y que incluso en México está comprobado, muy comprobado, que hay residuos de este producto en la sangre y en los fluidos de las personas. Principalmente el último de los casos de este problema de glifosato ha sido en la comunidad de El Mentidero, en Jalisco, en la cual se hizo una investigación por parte de la Universidad de Guadalajara, que descubrió que de todas las muestras que hizo en 146 personas, bueno, 193 niños y niñas y 53 adolescentes precisamente de esta comunidad jalisciense, se descubrió que el 100% de estos presentaron en su sangre glifosato, bueno, en su orina, perdón, glifosato, así como 2,4-D, que también es otro herbicida de uso agrícola. Entonces es parte del problema que se ha incrementado a partir de este producto y que está muy asociado con los organismos genéticamente modificados, que son los transgénicos. Hasta en la leche materna acaba habiendo residuos de este agrotóxico, lo cual pues nos lleva a hablar de justamente la contaminación que se genera con este tipo de productos que por supuesto se deben eliminar. Darren, cuéntanos qué tipo de cáncer específicamente está asociado ya al glifosato y si se tiene sospecha de algunas otras enfermedades o qué es lo que se logra documentar en este reportaje que vamos a publicar hoy por la tarde. Sí, pues precisamente se tiene la evidencia científica que el glifosato es un conductor del cáncer que se llama linfoma no Hodgkin. Este linfoma es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos se encargan de combatir las enfermedades e infecciones en el cuerpo. Este ha sido, diferentes investigaciones han descartado que incluso el otro tipo, que es el linfoma Hodgkin, no se presenta cuando hay glifosato, sino simplemente el linfoma no Hodgkin, el cual ha hecho que muchas personas campesinas en Estados Unidos hayan demandado a esta empresa Bayer, que fue quien compró Monsanto en 2018, precisamente por la formulación de Roundup, que es la cual alegan les condujo este tipo de cáncer y por lo cual se ha declarado culpable a la empresa y ha tenido que pagar alrededor de 10,000 millones de dólares por estos juicios, justamente. Y justo también tienes algunas entrevistas que nos vas a presentar este día donde hablan de esta defensa que debe de hacer México acerca de su campo, nuestra necesidad de tener pues alimentos sanos que no nos causen este tipo de enfermedades, pero también que protejan a los campesinos, a los productores, porque finalmente son ellos quienes tienen este contacto directo, aunque ya dijimos en este caso el estudio
estudio que nos mencionabas, pues demuestra que cualquier persona por un contacto indirecto puede tener en su sangre, en su orina o incluso en la leche materna, que son los fluidos que tenemos en el cuerpo, pues restos o residuos o presencia de este agrotóxico, Darren. Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Elena Álvarez Bulla, que es la directora actual del CONACYT, quien nos explica un poco, que nos da su punto de vista sobre cómo se ha impulsado el campo mexicano actualmente. Ha sido empujado hacia un modelo neoliberal, industrial, de dependencia económica y también química ahora, de este químico, y de este modelo industrial que lo que pretendió, y lo ha logrado hasta cierto nivel, pero no totalmente, gracias a la fortaleza de nuestro campesinado, es hacer del campo otro de sus modos de producción capitalista neoliberal para acumulación de grandísimas ganancias, a costa de la salud, a costa de la justicia en la distribución de alimentos, porque el problema de la hambruna no es un problema de cantidad de alimentos. En el mundo se producen suficientes alimentos para que todo mundo tuviera suficiente ingesta calórica. Es un problema de injusticia, de pobreza, de injusticia en la distribución de alimentos. Pero también este modelo industrial es a costa de la salud, no solamente del planeta, porque los tóxicos de la agricultura industrial afectan los suelos, los mantos acuíferos, emiten cantidades tremendas, las más grandes, de gases muy potentes con impacto en la atmósfera, con efecto de calentamiento global. Y además afectan la salud, afectan nuestros cuerpos, ¿no? Entonces han desvirtuado lo que es el verdadero alimento que se supone que nos tiene que, pues, fortalecer, ¿no? Y este modelo está llegando a sus límites. Los esfuerzos por encontrar alguna alternativa o algún sustituto a estos herbicidas también pasan por reconocer que el glifosato no es el único agrotóxico que se emplea actualmente en nuestro país y en otras regiones del mundo, pero también pasa por revisar que en otras regiones esto ya quedó prohibido, o sea, ya se sabe el daño que causan y que pues esto debe estar prohibido. Justo de eso te habló la doctora Álvarez Builla, pero hay otras evidencias de cómo viene esta afectación directa a la salud humana, cómo debemos de esforzarnos entre todos también para evitar que este cabildeo de las empresas pues no eche abajo estos esfuerzos desde las declaratorias que ha hecho el presidente López Obrador. También hay que recordar, hay que tener tantita memoria de que es en este gobierno cuando se empiezan a buscar estos sustitutos o estas alternativas y que es el presidente López Obrador el que manda este decreto de carácter presidencial para ir prohibiéndolo junto con los transgénicos, sobre todo el maíz transgénico para consumo humano, pues en México ya no está prohibido. ¿Qué otros hallazgos encontraste al hacer esta investigación, Darren? Bueno, pues también hablamos con la doctora Mariela Ada Fuentes Ponce. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y justo ella nos explica cómo funcionan estos herbicidas y para qué funcionan estos herbicidas. Y en este punto también pues es importante hablar de los arbences. Son estas o malezas que también se le dice en la industria más que nada. Las arbences que nos platica pues que son estas plantas que pueden crecer en la agricultura, bueno, en los campos. Entonces, por lo cual la industria busca matar a esas plantas a través de esos herbicidas, que es para lo cual están hechos, ¿no? Y ella nos lo explica detalladamente de esta manera. En el caso de los herbicidas, su fin para lo que fueron hechos fue para eliminar a lo que se le denomina malezas, que digamos que son plantas que compiten en teoría con el cultivo. Los que no consideramos malezas les llamamos arbences. Entonces para eso fue creado, aunque se usa para otras cosas. Pues es el más usado porque es el más barato. O sea, no todos los herbicidas
desde mi punto de vista, y se ha demostrado, agrícolamente es los que tienen mayor impacto, porque los herbicidas son moléculas de carbono sintéticas y todos los seres vivos estamos hechos de carbono, entonces tenemos más afinidad con esas moléculas. Por eso tanto el riesgo que hablan de la salud. Yo no soy médico, no me voy a meter ahí, pero desde la parte química de los herbicidas, porque antes era atracina, o sea, mi punto es que no solo es el glifosato, es en general los herbicidas. Antes de usar glifosato se usaba atracina, 2,4-D, que ahora se está empezando a usar más que el glifosato, pero el glifosato es porque es más barato. Entonces, al final del día todos son desecantes. Todo lo que hacen es matar la planta, inhibir la producción de una enzima que hace que la planta sintetice proteínas para ir creciendo sus tejidos. También lo que hace es inhibir la absorción de nutrientes por parte de la planta. Entonces, pero en general los herbicidas funcionan así. Pero hay unos herbicidas que son selectivos y hay otros que no. En el caso del glifosato no, entonces mata todo. O sea, realmente la teoría es que si tú tienes arbences, van a competir con el cultivo por los nutrientes que hay en el suelo. Entonces por eso las matan, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, sí tienes que tener métodos de control de las arbences. Eso sí es cierto, todos sabemos que sí hay una competencia, pero es que ese es el problema de ver un tema de una manera tan individual y no de un concepto más sistémico. O sea, si tú tienes un monocultivo, o sea, si tú tienes un cultivo de maíz, solo maíz, la cantidad de arbences van a aumentar. O sea, porque le estás dando chance a la arbenza. Si tú tienes cultivos diversos, o sea, que sembraste un surco de maíz, un surco de frijol, un surco de haba, etcétera. Hay plantas que tienen una cosa que se llama efecto alelopático, que es no van a dejar crecer a otras plantas. Los pinos es un clásico, abajo de los pinos nunca hay nada, porque los pinos tienen una sustancia que hace que no crezca. Por ejemplo, el trigo tiene efectos alelopáticos, entonces si tú siembras trigo, reduces arbences. Pero si tú siembras puro maíz, tus arbences van a aumentar, entonces lo que necesitas es matarlas, y por eso usas un herbicida, pues. Entonces, cuando te preguntan directamente, ¿el glifosato afecta o no la productividad? Pues dices, pues depende en qué sistema. Ahí están también estas reflexiones en torno a lo que en realidad busca la industria y pues no es otra cosa que la muerte, porque al final eso lo único que genera es muerte y muerte no solo de especies vegetales o de estas malezas que quizá ni siquiera son malezas y ya lo vamos a ver un poco más adelante que incluso se refiere a productos que se comen, que son parte de nuestra alimentación, o sea que no hacen daño a nadie y las matan, sino también pues por la otra vía que genera muerte a las personas que se dedican al campo y también a quienes de una manera indirecta tienen contacto con esto. Sí, incluso nos comentaban que a partir de esta introducción de la agroindustria, en el cual no se puede entender sin la revolución verde, hay un cambio pues justo en el paradigma y en la forma tradicional de las personas campesinas en cómo cultivar y cómo cosechar. Y justo también tuvimos una entrevista con la doctora Beatriz Rendón Aguilar. Ella es doctora en ciencias por la UNAM, en ecología, y nos hablaba sobre el sobreuso o el uso descontrolado de estos herbicidas y plaguicidas, porque también se usan diferentes como los fertilizantes, etcétera. Un uso muy grande que se ha extendido en los campesinos, y por lo cual pues a veces ni siquiera necesitan usarlos, y sin embargo no se tienen los conocimientos adecuados para cuándo sí y cuándo no. Entonces eso también ha hecho un problema mayor en el campo mexicano, y ella nos comenta sobre este sobreuso, explotación de estos productos. Por ejemplo, específicamente el caso de los insecticidas, herbicidas, o sea, la gente lo usa como si fuera, ¿cómo te puedo? No sé, como si fuera tomar agua todo el día. Pues así son el uso de herbicidas y insecticidas en México. O sea, la gente en el campo se volvió adicta a ese tipo de venenos. Entonces digo, no adicta a ellos de que ellos se la consuman, pero de que se la pasan echándole al campo cada 5 minutos. Digo, a mí me consta porque yo lo he visto.
Es impresionante la forma tan poco controlada, ¿no? Totalmente inconsciente de la gente en el campo, ¿no? Y obviamente eso, digamos, puede ser en parte, pues sí, ignorancia, porque sí, es una ignorancia muy fuerte, pero también va asociada a otro tipo de problemas, como es precisamente el cambio, ¿no? De la actividad agrícola. Mucha gente no quiere dejar el campo, pero necesita otra fuente de empleo. Entonces, bueno, dicen, bueno, yo esta semana me voy a trabajar, no sé, hay gente que es hasta profesionista, ¿no? Que están trabajando, empleados del gobierno, pues, maestros de la primaria, etcétera, y los fines de semana son campesinos. Entonces, en ese sentido, pues, tienen nada más 2 días para hacer todo. Pero eso ha modificado muchas prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, ya ahorita es un descontrol muy fuerte en el campo porque la gente no tiene una técnica que anteriormente sí la había. Ahorita cada quien hace lo que quiere, como quiere, a la hora que puede, porque no tienen tiempo. Y justamente también el glifosato, como lo comentábamos anteriormente, no solamente afecta a la salud humana, sino también a la naturaleza. Y en este apartado, también retomando con la doctora Fuentes Ponce, nos comenta cómo el glifosato, que tiene partículas de carbono, así como todas las personas, como todos nosotros, las plantas, organismos que están hechos principalmente de carbono, y es por lo cual somos como muy afines a adquirir estas enfermedades por glifosato. Entonces ella nos comenta cómo afecta todos estos productos, no solo al suelo, sino también a los microorganismos, algunos hongos, algunos incluso pues pequeños insectos que hay en las plantas, también los llega a afectar y los mata, y quienes son muy importantes también para todo este proceso natural que existe para la siembra, y ella nos lo comenta de esta manera. Sí, lo primero es como entender para qué sirve la microbiota, porque pues muchos agrónomos tienen la idea de que hay que matar todos los bichos porque se van a comer a las plantas y se van a volver plagas. Entonces, los microorganismos que están en el suelo sirven para la disponibilidad de nutrientes. O sea, cuando tú tienes, digamos, las sobras de los residuos o el estiércol, etcétera, la materia orgánica que está en el suelo, esa materia orgánica se tiene que degradar para liberar nutrientes de manera soluble para las plantas, para que las plantas los puedan absorber de manera mineral. Si no hay microorganismos, ese proceso no existe. También hay microorganismos que liberan fitorreguladores, que son sustancias que aceleran el crecimiento de las plantas. Entonces, si no hay esas bacterias, esos hongos pasan. Luego hay otros hongos que son simbióticos, como los hongos micorrízicos arbusculares, que le denominan micorrizas, que eso hasta te lo vende ahorita Bayer y todos ellos, porque son los famosos biofertilizantes. Los biofertilizantes son microorganismos. Entonces, esos hongos entran a la planta, tienen una simbiosis. La planta le da azúcar y el hongo lo que le da es fósforo soluble, que la planta no puede absorber, y le da agua. Y, por ejemplo, el glifosato lo que hace es inhibir el crecimiento de las micorrizas. Las micorrizas sí se ha reportado que están inhibidas por el glifosato. Otra cosa que es el glifosato, como te decía, es carbono, entonces una fuente de carbono. Los microorganismos, parte de su hábitat y de su alimentación es el carbono. Entonces, muchos hongos proliferan más porque le estás dando un sustrato para que crezcan e inhiben el crecimiento de las bacterias. Y las bacterias están íntimamente ligadas con todos los ciclos biogeoquímicos. Y los ciclos biogeoquímicos me refiero a nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes. Entonces, al matar esta microbiota, lo que estás haciendo es reducir la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Ese es el problema. ¿No? Y todos los procesos. Digamos, el suelo, hay un proceso de reciclaje. O sea, el suelo sirve como reciclaje, si no lo ves desde el punto de vista agronómico, si lo ves desde el punto de vista ambiental. Y también es un filtro, el suelo es un filtro. Y ese filtro lo que hace es que los contaminantes no pasen directamente al agua. Entonces, al matar toda esta vida, o sea, lo que está haciendo es, de alguna manera, hacer desequilibrios ecológicos. No es que vas a matar todo, sino que matas ciertas cosas. Y que proliferen otros tipos de microorganismos que a veces pueden ser fitopatógenos, o sea, que afectan a las plantas. Entonces, lo que estás haciendo es desequilibrando el sistema.
Y es que la afectación de este tipo de agrotóxicos va mucho más allá de solo pensar en nosotros mismos, sino también pasa por reconocer que incluso algunos polinizadores están en riesgo, y los polinizadores pues son la base de la vida. O sea, no podemos pensar en nuestra vida sin los polinizadores, y entonces tenemos que mostrar un mayor respeto también por esta vida microscópica que quizá no la tomamos tanto en cuenta, pero los insectos, todos estos digamos, factores o actores incluso de la reproducción de plantas, de la reproducción de árboles, son fundamentales. Darren, ¿qué más te comentaron las entrevistadas? Claro, como bien lo mencionas, ha habido también diversas investigaciones sobre cómo afecta el glifosato a las abejas, que son tan importantes para polinizar justamente a las diferentes plantas, y que han demostrado que ha habido una disminución en su crecimiento en algunos lugares, tanto en México como en Argentina, que se usa mucho los transgénicos y el glifosato asociado a ellos. Y también que es importante señalar las investigaciones que se ha hecho sobre el daño directo hacia la fertilidad de las personas, de los hombres, porque afecta a los espermatozoides, la forma en cómo se mueven y en la reproducción de estos. Entonces, también es parte de la vida en la cual sigue afectando el glifosato. Y sobre esto, justamente, pues, la doctora Álvarez Bulla nos comenta que el CONACYT, que es la institución encargada por mandato del presidente, justamente en este decreto de febrero de 2023, institución encargada en buscar estas alternativas para que el glifosato se deje de usar en el campo mexicano y se pueda introducir otro tipo de sustancias para que no afecten al medio ambiente ni a la salud. Y ella nos da una explicación muy detallada de cómo el CONACYT va avanzando hacia estas alternativas y cuándo se podrían incluso dar a conocer a la sociedad y distribuir a las personas. Y ella nos lo detalla de esta manera. Encontrar un químico por otro, ¿no? Es como si a una persona que se le está ayudando para que supere una adicción, se habla de un sustituto, una droga por otra droga. No, te tienes que ir a las causas. Tienes que ir a las causas y ayudar para romper esa adicción. Bueno, la instancia coordinadora del quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación tiene el encargo en este decreto de desarrollar alternativas agroecológicas y demostrar científicamente si podemos crecer alimentos y otros cultivos sin el uso de glifosato. Y hemos encontrado muchísimas alternativas que implican tanto formas de manejo alternativo a las arbences, que no siempre pensar en que son enemigas y hay que exterminarlas, sino que se pueden aprovechar. Las arbences son muy importantes para mantener la humedad del suelo. Cuando se mueren después de ciertas cosechas, incorporan materia orgánica y nutrientes al suelo. En fin, ¿no? También la diversidad implica un ataque menor de plagas dominantes. Entonces no solamente se puede prescindir del glifosato, que es un herbicida que mata todo, así le llaman, mata todo, sino se puede prescindir también de plaguicidas. Entonces nosotros hemos desarrollado colaboración con programas del Gobierno de México muy importantes, como Producción para el Bienestar de SADER, Sembrando Vida de Bienestar, de la Secretaría de Bienestar, y nos hemos enfocado en dos vertientes, de Sembrando Vida, de Producción para el Bienestar, y unos faros agroecológicos en donde además hicimos experimentos muy extensivos en miles de hectáreas y con cerca de 1,000 campesinos. Se están produciendo ya 60 millones de litros de bioinsumos comunitarios. Esto en contra de 2 millones de litros, que es lo que más o menos estimamos que se importaba antes de glifosato. Nada más para dar cuenta de si somos capaces de producir sin glifosato
obviamente sí. En el mundo entero hay también multitud de evidencias y países que cada vez son más preponderantemente agroecológicos, lo cual quiere decir que está demostrado a nivel mundial, pero en nuestras comunidades campesinas, que podemos prescindir del glifosato. Ya con eso es suficiente para desmentir esta manipulación mediática de que sin el glifosato nos vamos a morir de hambre. A ver, el llamado milagro mexicano, 100% mexicanas, con eficiencias de más del 90% y que están en proceso de escalamiento a nivel industrial. Uno de estos nuevos herbicidas cuenta ya con dictámenes técnicos de efectividad biológica por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, y ya se turnó oficio a la COFEPRIS, a la que en breve se está ingresando ya el expediente para someter su aprobación también sanitaria. Pero aquí la más importante, porque es un herbicida para aplicación agrícola, es ya los dictámenes de efectividad biológica, técnicos por parte de la Senacica. Se han identificado... De manera, a lo mejor que se pueda entender, ¿qué tienen o de qué está hecho este bioinsumo? Bueno, los detalles no puedo yo compartirlos porque pues están protegidos, porque estos van a ser producidos por entidades privadas, algunos privadas, pero todos con una participación del Estado. Va a haber un retorno de valor si se comercializan al Estado, porque todo lo que financiamos ya establecemos convenios de coparticipación también. Pero mira, en general son bioinsumos, esto quiere decir que están hechos a partir de principios biológicos, que pueden ser tanto aceites esenciales como productos del metabolismo secundario de las plantas, que son sustancias que usan las plantas o químicos para protegerse del ataque o que a lo mejor son de un espectro bastante amplio en términos de su capacidad de herbicida. En plantas que son importantes, malezas, como se llaman, o arbences, de cultivos importantes. Entonces, los dictámenes de efectividad biológica que da el Senacica justamente es probando, después de probarlos experimentalmente por los llamados terceros autorizados, pero todo este trabajo lo hemos hecho ya de manera científica en parcelas experimentales, en colaboración con diferentes empresas mexicanas productoras de estos bioinsumos. Entonces, esta es la base biológica. Son inocuos en comparación al glifosato, que está asociado ya al aumento de probabilidad de muchas enfermedades y también de mortalidad por algunas de estas enfermedades. Hay estudios inclusive en la población americana en donde se ha demostrado, por ejemplo, en personas menores de edad, esta asociación positiva entre la concentración de glifosato en orina y la propensión a ciertas enfermedades, inclusive enfermedades como la diabetes o el síndrome metabólico. En fin, además de estos tres nuevos bioherbicidas o formulaciones 100% mexicanas, desarrolladas bajo la coordinación del CONACYT, se han identificado y probado 3 bioherbicidas mexicanos que están comercialmente disponibles y 3 que están disponibles, estos 3 primeros disponibles en México. Los puedes comprar por Mercado Libre y entonces, bueno, pues sí hay alternativas al glifosato. Y a nivel mundial hay algunos de ellos que también se han probado como altamente eficaces y tanto para la preemergencia como para la postemergencia. Y entonces, bueno, todo esto implica que hay un paquete tecnológico agroecológico y además muchos planes de manejo que están también ya publicados en la página de CONACYT, en el Ecosistema Nacional Informático de Soberanía del Programa Nacional Estratégico de Soberanía Alimentaria, en particular en el capítulo que tiene que ver, porque hay uno exclusivo para todo lo que tiene que ver con el decreto, hay capacidad de producción industrial suficiente como para que haya disponibilidad por parte de entidades que comercialmente
puedan querer comprar alguno de estos herbicidas industriales. Y en este mismo sentido, la doctora Álvarez Bulla nos habla sobre este camino hacia la agroecología, como también está destinado en este decreto presidencial que se transite hacia la agroecología en México. Y principalmente la doctora nos destaca la milpa, que es un sistema tradicional mexicano en el cual se combinan muchos tipos de cultivos y que es muy productivo para el campo porque cada uno le va dando diferentes nutrientes al suelo y es parte importante de transitar a este nuevo modelo sin químicos sintéticos o sin químicos agrotóxicos que dañen a la salud o a los animales o a la naturaleza. Y ella nos describe, nos amplía cómo está formulada una milpa. Hay muchas especies que van complementándose unas a otras. El maíz como eje principal del sistema milpa, el frijol, que además de fijar nitrógeno, porque tiene nódulos con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, lo fijan en forma de nitratos, que es la forma que se puede absorber por las plantas, y aprovecha el tallo del maíz porque es una trepadora, ¿no? Y así tiene acceso a suficiente irradiación lumínica del sol. Las calabazas, que son una cobertera muy importante para conservar la humedad y que aprovechan de manera ya más horizontal el espacio a nivel del suelo. Muchos quelites, que son además de muy nutritivos, muy importantes también para complementar a la demás diversidad de la milpa, que muchos de ellos además son nativos y crecen espontáneamente. Y cuando hay un campo diverso, el esfuerzo de mano de obra también disminuye, ¿no? Inclusive en la milpa, también muchas veces están ahí algunos de los animales de corral que se liberan, los chiles, el amaranto, en fin. Y en cada región del país hay un tipo de milpa diferente, dependiendo de cuáles son las especies que además están asociadas a una diversa también cultura culinaria, ¿no? Y la cocina mexicana es también intangible, bueno, ni tan intangible, es muy tangible. Lo que comemos es, además de deliciosa, es parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? Y pues también intercalando la milpa con árboles frutales. Sin embargo, no es, en este punto, no, la doctora Beatriz Rendón nos dice que si bien la agroecología es una forma, pues, que es amigable con el medio ambiente y de estas formas se puede cambiar o sustituir al glifosato, es difícil para el campo y el campesinado mexicano transitar hacia la agroecología, ya que en estos momentos el campo también sufre diferentes cosas. El campo mexicano se enfrenta porque muchas personas no tienen el suficiente tiempo o la suficiente fuerza de trabajo para, pues, valga la redundancia, para trabajar el campo. Nosotros hablamos también con un campesino que se llama Sergio Ramírez, quien nos comenta que de su familia él es el único que trabaja el campo porque sus hermanos ya no lo quisieron y sus hijas se han ido, que es otro problema en el campo que está demostrado que se están volviendo viejas las personas que lo trabajan y los hijos o hijas se están yendo a las ciudades. Es algo que tienen muy identificadas las personas que estudian estos problemas. Y pues como tal, esta parte de la agroecología también requiere un poco de más de mano de obra, más para quitar este tipo de arbences, etcétera. Entonces es un poco de los problemas que se manejan en la agroecología y así nos lo hace ver la doctora Beatriz Rendón. La agroecología, no sé, desde los años 70 creo ya había escuelas en Estados Unidos de agroecología. O sea, tiene muchos años también, pero aquí en México, pues, o sea, sí hay como algunas, incluso ya hay universidades, ¿no? De agroecología y todo ese tipo de carreras y maestrías y demás, pero el problema es que la gente no tiene el tiempo para ser campesino de tiempo completo.
y no tienen tiempo porque no tienen los recursos económicos. Entonces, en la medida en que la gente no tenga los recursos económicos, no puede ser campesino de tiempo completo, ¿sí? Entonces, la agroecología también implica toda una serie de técnicas, ¿sí me explico? Entonces, la gente no puede hacerlas, porque, no sé, preparar la composta pues requiere su tiempo, la composta no se hace de un día a otro. Esto de los deshieves y demás también implica una parte en la que la gente tiene que destinar más fuerza de trabajo humana, más que tecnología, ¿no? Entonces, esa parte es, en México, así como se les paga a los campesinos, pues es muy difícil, ¿no? También hay que mirar pues estos fenómenos de envejecimiento de las personas que se dedican al campo y también pues la necesidad de reconocer la importancia y valorar a quienes aún trabajan en estas milpas y por supuesto acompañar también desde lo posible a esos mercados, porque también si nosotros solamente estamos yendo a lugares donde venden productos importados o cosas que no tengan que ver con nuestro propio campo, pues no los estamos apoyando. Darren, ¿con qué cierras? Pues que es importante que se publicite todos los daños que causa estos herbicidas, el glifosato principalmente, que es el que más se usa en México y como lo repetimos, está asociado a los maíces y otros cultivos transgénicos. Porque, bueno, decimos maíces porque es el maíz más, es el cultivo más producido en México, pero también afectan otros como los cítricos, las naranjas, el algodón, la soya, y que muchas veces, pues la gente los usa porque de alguna manera piensan que ayuda en sus campos. Sin embargo, no tienen este conocimiento de que pueden afectar su salud o la de sus propias tierras. También Sergio Ramírez nos hablaba de los diferentes tipos de herbicidas que usa y al hacer una revisión sobre sus etiquetas, en las mismas etiquetas advierten lo tóxicos que son. Entonces, pues hacerlo cada vez más público y que la gente entienda los problemas y pueda transitar hacia otra manera de la cosecha y de los cultivos. Muchas gracias, Darren. Buen día. Muchas gracias a todos.